Pero eso no quiere decir que no sea una bendición. Es más, la Biblia dice que herencia de Jehová son cosa de estima el fruto del vientre. Por eso la iglesia y nosotros en particular no estamos a favor del aborto. Esa es una posición muy radical, digamos así, dentro del modernismo que hoy existe, del libertinaje que hoy puede haber y de las libertades que se puedan levantar. Pero si nos vamos al concepto bíblico del hijo, el aborto no es concebible. Eso prácticamente se convierte en un asesinato. Amén. Y la iglesia debe orar para que eso no se vea dentro de nuestra vida. En el mundo eso es normal, ¿sí? Claro, cuando uno llega a la iglesia, uno llega con toda esa carga. No podemos decir que nos encontramos aquí. Algunos estamos lejos de eso, ¿no? Podemos estar muy cerca de eso, ¿verdad? Pero, gracias a Dios por el perdón. Amén. Y gracias a Dios por la paz. Amén. Porque entre ellos eso es lo que recibimos cuando venimos al Señor. Por eso la Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque a veces uno hace las cosas ignorando la palabra de Dios, ¿verdad? Hace las cosas ignorando la palabra de Dios y Dios entiende esa ignorancia. Amén. Y nos perdona. Amén. Pero nosotros estamos, según la Biblia, valoramos la vida. Amén. Y estamos a favor de la vida. Amén. A favor de la familia. Amén. Imagínense que mi mamá me hubiera abortado. ¿Dónde estaría? No podríamos estar gozando de las bendiciones de Dios. Sin embargo, quien haya pasado ese proceso, quien haya optado por esa decisión, tendrá que traer su corazón al Señor para que le dé paz. Amén. Amén. Por eso es lo lindo de la palabra de Dios. El Señor llama las cosas por su nombre, pero frente a ese problema del ser humano, Dios también le da una solución, y es el perdón. Amén. Perdón, olvido y paz. Amén. Porque si no ha dado tiempo de vivir con todo eso, ¿verdad? Así que la Biblia valora, y dentro del comportamiento bíblico, la mujer, bueno, el otro día lo vimos, la mujer que no tenía hijos era una mujer, casi toda la carga y el peso lo llevaba a ella. Así es que tuviera el problema era él, lo llevaba a ella por no poder tener hijos. ¿Sí? Era vista como una, prácticamente como una desamparada de Dios. En esa categoría estaba la mujer que no podía tener hijos. La presión social que había sobre la mujer en esa época. Por eso las mujeres prácticamente se peleaban en tener hijos, ¿sí? Aunque dentro del castigo que recibe Eva en el huerto de Edén está la multiplicación de los dolores, ¿sí? No que le hubieran aparecido los dolores ahí, no, es la multiplicación. Tal vez antes les dolía menos, pero luego con el pecado, como consecuencia del pecado, esa fue una marca específica de la salida. Amén.
cuando no había partera, le tocaba a la mujer solita. Solita, solita. Esa era la situación de la mujer de la Biblia en esa época. Amén. Luego, cuando el bebé ya nacía, entonces había que ponerle el nombre. Pero el significado del nombre para los judíos o para los hebreos era muy importante y generalmente estaba ligado con una acción divina de Dios, con algún suceso hermoso de Dios o con algún suceso trágico de parte de Dios. Si uno de los hijos nacía, por ejemplo, cuando el arca fue quitada de Israel y se la llevaron los filisteos, una de las nueras de Eli estaba embarazada. Y cuando dio a luz, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el nombre? Icabod. Icabod. ¿Qué quería decir qué? Traspasada en la gloria. Y la mujer, imagínense cómo sería de importante eso, que la mujer prácticamente como que se le adelantó el parto y ella muere. La mujer muere. Sin embargo, antes de morir le pone el nombre al niño. Y ese muchachito le quedó con el y le quedó con el padre. Bueno, y del padre también, porque el que estaba por allá combatiendo era uno de los papás y por allá quedó. O sea, quedó. Cuando veían al niño, entonces, más o menos ese nació por el traspaso de la gloria de Dios. Así que, hermanos, para los hebreos el nombre era bastante importante y se ponía generalmente a los 8 días, donde también los circuncidaban. Amén. Hebreo que naciera era circuncidado, el varón, como parte de obtener la cobertura. De hecho, actualmente todavía se circuncidan los hebreos. Y cualquiera puede preguntarse, ¿está vigente ese pacto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese pacto está vigente? No. Según Pedro. El pacto de Abraham y Israel a través de la circuncisión está vigente o no está vigente. No está vigente. ¿Ah? Eso es antiguo. Está vigente. Está vigente porque Dios tiene un plan específico con Israel. Claro. La Biblia dice que a ellos se les ha cegado el entendimiento para que entráramos nosotros. Pero eso no quiere decir que ya ellos fueron desechados. No, en ninguna manera. Ese pacto está vigente porque vendrá una época en que se restituirán los sacrificios, el culto y el templo será reedificado. Y entonces para eso tiene que ser toda esa gente que está circuncidada, los sacerdotes, la línea sacerdotal, los levitas, y tienen que mantener las costumbres de esta época. Amén. Entonces ese pacto tiene una vigencia, pero para ellos solamente, en cierta medida. Porque si hoy en realidad vamos a la gracia, que es el pacto, claro, Dios lo mantiene vigente por cumplir las promesas, ¿sí? Por las promesas que Él ha hecho, pero en realidad, a través del nuevo pacto es que se da la salvación, sea a gentiles o sea a judíos. Amén. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, el hecho de estar cegados su entendimiento para que los gentiles entráramos a esta gracia, pues le ha permitido a ellos mantener
un pacto con Dios firme, aún. Sin embargo, si vamos y les predicamos a los judíos y ellos se arrepienten, entra a cobrar validez ese nuevo pacto. Amén. Porque Dios no quiere dos pueblos, Dios quiere de los dos formar uno solo. Amén. Lo que pasa es que como ellos son tan cerraditos de la avestruz, entonces pues ellos aún hacen todo esto, y ustedes ven escatológicamente o de acuerdo a los eventos del futuro, Israel tiene una parte importante en la gran tribulación. Amén. Entonces ahí es donde Dios recuerda su pacto con ellos. Amén. Porque ellos también se negarán a adorar al anticristo. Cuando ellos le vean las características del anticristo, van a decir que este no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Pero ¿por qué ellos entenderán eso? Porque se han ceñido a la palabra de Dios. Amén. Se han puesto ahí y se han cerrado hasta, digamos, hasta Malaquías. De ahí para adelante no existe nada más para ellos. Desde ese cerrar, ese ser radical en cuanto a su fe, les va a permitir identificar que el anticristo no es el Mesías que ellos estaban esperando. Amén. Y entonces van a recordar lo que se ha dicho de Cristo. Y van a decir, ¿cómo así que el que nosotros vituperamos, ese era nuestro Salvador? Y entonces vendrá el Señor y les mostrará las marcas. Y ellos le preguntarán, ¿dónde le han hecho eso? En la casa de mis hermanos le han hecho eso. Por eso la Biblia dice que harán lamentación por él, porque pudiéndolo adorar y recibirlo y recibir toda esta preciosa gracia, no lo hicieron. Amén, amén. Amén. Bien, es importante la circuncisión para los judíos. Eso era, hermano. Incluso Jesús fue circuncidado al octavo día. Amén. Luego viene la niñez. Y hay unas etapas en el crecimiento, y los hebreos utilizaban unas formas para identificar unas frases o unas etapas y las llamaban. El niño muy pequeño, le decían el que mama. ¿Sí? Así como aquí se habla del cordero lechal, ¿no? ¿Por qué se le llama aquí al cordero lechal? ¿Por qué? Porque todavía no come hierro, y pienso, porque está tomando leche. Más o menos así para el niño, el que mama en la Biblia. Amén. Queriendo significar que todavía está en la etapa de la lactancia. Luego, oigan, hay que prestarle atención, porque todo esto de la cultura tiene un sentido. El salmista escribió: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Eso, hermano, todo eso tiene un sentido muy profundo. Lo que pasa es que uno lo lee así rápido y no le presta tanta atención. Pero póngase usted a mirar un niño aquí de los que vienen aquí. ¿Cómo cantan los niños? Usted no ve aquí el tutti como se llama. A él le da vergüenza cantar, adorar, levantar la mano. El otro día ese niño era el que más gritaba. No volvió a gritar porque, gloria a Dios, porque el papá lo mandó callar. Le cortó la bendición al muchacho. Sí, digamos que ¿por qué? Esa alabanza es perfecta. Entonces el salmista, para identificar el rango de edad, dice: de la boca de los niños y de los que maman, es decir, de esos chiquitos, que de ahí sale una alabanza genuina. Amén, amén. Usted no ve aquí
como esos niños, desinhibidos del qué dirán. Muchas veces nosotros no llegamos a adorar porque qué vergüenza que van a decir y ahora me van a ver brincando ahí. Entonces, esto de analizar las costumbres y de las formas como identificaban ellos las etapas de la niñez es importante para entender lo otro que dice después la Biblia o en alguna otra parte lo dice. Entonces, los que maman son los que están lactando, pero luego está el destetado, que este era un cambio muy importante para el niño. ¿Por qué? Porque ya se le daba un poquito más de maduración, ¿no? Para ese maduraba más un poquito el niño. Luego entraba en la otra etapa que se le decía el pequeñito o el que daba pasos. Y usted no ha visto que Jesús habla, dice, por cuanto no hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí no lo hiciste. Es decir, que esto tiene un sentido importante. ¿Dónde, con quién está hablando Jesús o de quién está hablando Jesús? Pequeñito no es porque sea el enano de la congregación, el que mide medio metro, no, está hablando de una etapa en el crecimiento de la niñez, identificada. Es decir, que Dios tiene, a veces uno lee la Biblia y dice, pequeñito, yo soy uno de esos pequeñitos. No, el Señor está hablando de los niños. Es decir, de la atención que se le preste a un niño, del cuidado que se le preste a un niño. Y si se le presta atención a un niño, el niño ofrenda. Que el sentido de la iglesia no es por la ofrenda. La salvación no es para que uno ofrenda, ni para que viene. Porque es que a veces la gente viene al culto pensando en la ofrenda. El niño ofrenda. O sea, Dios no se inventó esto para recoger dinero. Amén, amén. Dios se inventó su iglesia para mostrarle todo su amor. Porque si le da esa importancia al niño, el niño no produce económicamente nada, al contrario, el niño hay que darle, ¿sí? Pero también hay un recién nacido. Entonces, espiritualmente, nosotros sí que pasamos esos procesos. Hay unos que todavía, ¿qué dice el apóstol? Dice, todavía tienen necesidad de leche, porque no les puedo dar una vianda de esas bien alentadas, porque van y se atoran. ¿Sí o no? Entonces, en ese sentido, nosotros a estas etapas de la niñez le tenemos que prestar atención. Amén. Yo les voy a mandar a fotocopiar el módulo para que ustedes lo tengan y se sienten y le subrayen, escriban y le pongan sentido al estudio. Porque cuando uno entiende eso, entonces el que se está bautizando es uno de los recién nacidos. No es que esté naciendo ahí, porque ahí no nace. El nuevo nacimiento se da es por el oír la palabra. Amén. Porque fuimos engendrados por la palabra. Entonces, cuando oímos la palabra, somos engendrados. Y llega un momento en que ni usted ni yo nos damos cuenta que ahora nacer. Pero uno se siente cambio en la vida. ¿Cierto? Entonces ya, yo soy nueva criatura. Amén. Pero digamos que este es el registro bíblico de ese nuevo nacimiento.
cuidado con él. Pero yo he visto que hay algunos hermanos que no es sino que se bautice uno y de una vez están cayendo, pero mire, no se acabó de bautizar y ya está haciendo tal cosa. Y mire, ya acababa de bautizar y sigue con lo mismo de antes. Y mire, acababa de bautizar y al pobre lo machacan. Dejen esas criaturas quietas. Amén. Dejemos esas criaturas quietas que están pasando un proceso, una sentada. Amén. Bueno, digamos porque es poquito para hablar. Entonces, hay un pequeñito y es el que da pasitos. Amén. Y luego vienen ya los que alcanzan la pubertad, y a esos se les denomina alma. Oiga pues, cuando entra la pubertad al joven se le denomina alma. Por eso nosotros no bautizamos los niños, porque a partir de aquí es que estos tienen conciencia de pecado. Por ahí a partir de los 12 años. A los 12 años. Legalmente hasta a partir de qué edad se le considera a una persona juzgable. A partir de los 14. Más o menos. Que ya se le puede decir lo hizo por su hecho pensado. Aunque claro, a los 12 también lo hacen por su hecho pensado, pero de los 12 a los 14 se les da el beneficio de la duda. Y si la ley dice eso, es porque los han estudiado, le han analizado el comportamiento psicológicamente, la historia. O sea, eso no lo dice por hacerlo, por decirlo. Amén. Entonces, más o menos por esa época ya se le puede estar diciendo al muchacho que tenga responsabilidad, que tenga carga espiritual, porque ya va aprendiendo el concepto. Es que, a ver, esto más o menos es sobre el concepto del bien y el mal. Cuando alguien ya tiene en su mente el concepto del bien y el mal, ya